Vos me das el ok. Bueno, buenas tardes. Este es el sexto año que empezamos del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, que realizamos hospedados por el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Para quienes no hayan estado antes, nos reunimos una vez por mes, ya van a ver que les miento, para discutir temas que estén vinculados con la traducción, ya sea desde el punto de vista técnico, ya sea desde el punto de vista eminentemente práctico, y también tratamos de cuestiones administrativas y políticas editoriales. Normalmente tenemos un invitado o algunos invitados, de acuerdo a la circunstancia, cada mes, que exponen durante unos 15 o 20 minutos sobre un tema. Después yo comienzo a hacer un par de preguntas y les paso la palabra a ustedes para que puedan, en todo caso, dirigirse directamente a los invitados, hacer sus comentarios, preguntas, objeciones y demás. Va a haber un momento de duda, van a toser, y si nadie pregunta nada, los designo yo con el dedo. Así que estén preparados y no se pueden levantar hasta que no termine esto. Todas estas actividades se filman, en este momento están siendo filmados, ya les van a pedir el número de documento, y luego se suben tanto al sitio del Centro Cultural de España como al blog del Club de Traductores Literarios, a donde todos los días colgamos información vinculada justamente a estas lides. También ahí nos ocupamos de políticas editoriales, nos ocupamos también del estado de la lengua y de cuestiones vinculadas a la lengua y de las pretensiones inusitadas de la Real Academia y otros pajarracos. Lo que les comento es que, por esa misma razón, cuando hagan las preguntas, esperen que les den el micrófono, porque si no, queda solamente lo que se genera desde la mesa y no se escuchan las voces de ustedes. Y como eso lo ve un montón de gente que no viene normalmente acá porque está muy lejos o porque no pudo, o incluso lo miran desde otros países, él de hecho lo miraba desde Rusia cuando estaba en Rusia, queda incompleto. Entonces les pido por favor, esperen eso, modérense, aguántense las ganas y ahí hablan. Bueno, les comento y vuelvo al principio. Yo les dije que les mentía y este mes les miento muchísimo, porque en lugar de una actividad en el mes de abril es probable que tengamos 3. Digo que es probable que tengamos 3 porque hay una que ya está asegurada acá mismo el lunes 22, el martes 22 de abril. En esa oportunidad, por 4º año consecutivo, vamos a estar trabajando con la gente de la Fundación TIPA en lo que ellos organizan como la Semana del Editor. Este año la Semana del Editor está dedicada a la traducción a los libros de filosofía, ciencias sociales y no ficción en general, y viene un grupo de editores de distintas partes del mundo. Nosotros vamos a tener una mesa acá con Alexandrine Duin de Fayard, de Francia. Va a estar Bill Swanson, de una muy buena editorial inglesa, Bloomsbury, y va a estar Kate Marshall, de University of California Press. Bueno, es una buena oportunidad para saber cuáles son las políticas con las que se manejan esas casas. Luego, para ver cuál es el estatus que tienen los traductores en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en función de todo esto. Y asimismo van a estar presentes también los otros editores que hay de Alemania, de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una próxima actividad que todavía no está definido el lugar, porque la agenda del Centro Cultural de España estaba cubierta, entonces la vamos a hacer en otro lado que todavía no está definido, probablemente se defina mañana. Por lo tanto, si están interesados, les recomiendo que miren en el blog del Club de Traductores y también probablemente en el sitio del Centro Cultural de España. Está en Argentina de vacaciones Olivia de Miguel,
Olivia de Miguel es licenciada en Filología Inglesa y doctora en Teoría de la Traducción por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trabaja, ya es directora del Máster de Traducción Literaria y Audiovisual, y es, aparte de todo eso, una muy buena traductora. Es la traductora de la poeta Marianne Moore, hizo la poesía completa de ella para la editorial Lumen, y es una muy buena oportunidad entonces para charlar, no solamente desde una perspectiva académica, sino también de una perspectiva práctica. No es solamente traductora de poesía, sino también traductora de narrativa. Muy probablemente esto va a ser en alguna librería de Palermo. Lo vamos a saber probablemente en el día de mañana. Insisto, fíjense en el blog que va a estar esa actividad marcada. Termino con las actividades marcadas señalándoles que la primera actividad del mes de mayo es el 5 de mayo. Está todo mal, vale decir, este año en lugar de los lunes vamos a reunirnos los martes durante todo el año, pero por supuesto vamos a hacer excepciones, y la primera excepción que hacemos es la del 5 de mayo, que es lunes. El 5 de mayo va a estar uno de los mejores escritores colombianos, Darío Jaramillo, que aparte de ser un gran poeta, un gran narrador, un excelente ensayista, ha sido también durante más de 25 años uno de los más grandes gestores culturales de Colombia. Él fue el director de la Fundación Museo del Oro y a él se debe la existencia del Museo Botero, entre otras cosas, muchísimas otras cosas, porque a diferencia de lo que es nuestro Banco Nación, el Banco Nacional de Colombia tiene esta fundación con la cual organiza actividades culturales a lo largo de toda Colombia. Tiene una magnífica colección, por ejemplo, de música clásica colombiana, contemporánea. Tienen todo tipo de ayuda a científicos, tienen una colección de libros de arqueología y antropología fascinante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Darío Jaramillo va a venir acá a hablar justamente de traducciones colombianas. Darío es un viejo amigo, tanto de Argentina como personalmente mío, y es una de las personas más amables y caballerosas que existan en la tierra. O sea, escucharlo hablar es realmente un placer. Están conminados a venir. Dicho todas estas cosas, entonces vamos a la reunión de hoy. Creo que, y no estoy totalmente seguro, pero creo que solamente tuvimos antes alguna otra reunión vinculada a la traducción del ruso o de literaturas rusas, que fue con Selman Sira, una traductora mexicana especializada en eso y aparte en literatura griega contemporánea. Pero bueno, nunca habíamos tenido ningún argentino especializado en literatura rusa y en traducción del ruso, lo cual nos da realmente, por lo cual tenemos mucho gusto en recibir hoy a Alejandro González. Alejandro pertenece a una generación de traductores del ruso muy reciente. Digo muy reciente porque muchas traducciones del ruso que se publicaban en la Argentina no se hacían a partir del ruso, sino se hacían a partir de otras lenguas. Hoy en día creo que tenemos 2 o 3 traductores, ya probablemente vos nos lo vas a decir. 4 o 5 traductores directos del ruso al castellano. Hubo, me acuerdo, una charla, y bueno, después podemos invocarla un poco. Hace 2 años, si no me acuerdo mal, Beatriz Arlo decía justamente que ella había decidido leer a Dostoyevsky en alemán porque a través de las traducciones que había al castellano no se daba cuenta cuál era el estilo de Dostoyevsky, no podía prácticamente hacer ningún tipo de comentario sobre esa literatura y demás. Bueno, ella dijo eso, nosotros lo grabamos, lo pusimos en el blog, y Alejandro levantó la mano así y dijo, bueno, vamos a tratar de revertir las cosas. Y de hecho esta nueva generación de traductores del ruso, argentinos traductores del ruso, están poco a poco modificando las cosas. Bueno, tradujo un montón de autores, todo eso lo pusimos en el blog. Estudió filología rusa en Petro Zavodsk. Bueno, él ya lo dijo, y también durante muchos años estuvo viviendo en San Petersburgo, donde enseñó lengua castellana. Bueno, y hoy entonces justamente Alejandro es el dueño de la palabra, así que... Bueno, muchas gracias. Bueno, primero agradecerte a vos, porque
es lo que lo dijiste vos antes. Yo miraba esto siempre por internet, en una pantallita, y ahora estoy yo acá. ¿Sí? Hay como algo raro en eso. Y recién venía pensando si no habrá ahora alguien en San Petersburgo mañana que me va a mirar a mí. ¿Sí? Algo para Cortázar, ¿sí? Para un cuento de Cortázar. Bueno, mira, cuando Jorge me invita, yo pensaba, digo, bueno, ¿de qué hablo? Porque yo he visto acá, han pasado gente que tiene muchas más horas vuelo que yo en traducción, quizás, bueno, del francés, del inglés, ¿sí? Seguramente acá hay gente que ha traducido mucho más que yo. Entonces yo pensaba, no me voy a poner a hablar de traducción, de teoría de la traducción, qué es traducir, porque es más de lo mismo, y bueno, nunca está mal recordar, bueno, no sé, hacer catarsis los traductores y hablar de nuestros problemas, pero básicamente son siempre los mismos, entonces me parecía que no era ese el lugar no aprovechaba este lugar. Entonces pensé, digo, bueno, tratar de aportar algo que con lo que ustedes quizás no tienen contacto. Sí, supongo que la mayoría son traductores del inglés, francés, italiano, alemán, ¿sí? Y es la especificidad de la traducción del ruso. ¿Qué aspecto específico va a tener, además del común que todo traductor tiene, aunque sea de cualquier idioma? Bueno, ¿qué tiene esto del ruso? ¿Qué puede tener propio, específico? ¿Sí? Que quizás ya en otra lengua no se va a encontrar, o sí, veremos. No hay que olvidarse el título que le puse a la charla, que es traducir del ruso aquí y ahora. Es muy importante esto porque yo no sé con qué problemas se encuentran los traductores del ruso en Roma, en Nueva York o en Berlín. Es otra tradición literaria, es otro contacto con la lengua rusa, otra historia. Incluso dentro del mundo hispanohablante no es lo mismo traducir del ruso en Barcelona, en México, en Buenos Aires. Ha habido cada país tiene su propia historia, sus propias modas intelectuales, tradiciones, y ahí yo hablo desde Buenos Aires. ¿Sí? Digamos, lo digo una vez para siempre. Todo lo que voy a decir, aplíquese a Río de la Plata. ¿Sí? Ya, no sé si en Chile esto que digo va a tener del todo validez. Entonces, vamos a ver, bueno, si puedo desandar un poquito esto que había pensado. Básicamente lo dividí en dos partes. Una que tiene que ver con lo lingüístico del ruso. Voy a pasar rápidamente por ahí, porque no es lo más interesante, me parece, o sí. Y luego el trabajo con los textos, que encuentra, o creo yo debería reflexionar un traductor de ruso, con, digamos, qué aspectos que tienen que ver con la historia del texto. Ya no es un problema lingüístico, sino qué pasa con ese texto que llega a mí y hoy me lo piden traducir aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero es, con respecto a lo lingüístico, era simplemente comentar y compartir, porque bueno, supongo que somos todos traductores aquí, así que no me arrogo un lugar de autoridad por más que esté aquí, ¿no? A mí me ha llamado la atención, en principio, cuando bueno, yo estudiaba ruso y ya traducía, hay un comentario de gente que no es del mundo de la traducción que no me sorprende, porque no está en la traducción, que es, uy, qué difícil traducir del ruso. Traducir del ruso, Dostoyevsky, sí, Bakhtin, alguna cosa. Bueno, sí, bueno, traduzco, hay que estar en la computadora, no hay ningún secreto. Pero me llamó la atención que a veces colegas y gente que, traductores del francés, del inglés, y reconocidos, alguna vez ese comentario me ha deslizado. Pero vos, bueno, pero traducir del ruso y bueno, acá yo quiero simplemente desandar, no creo que diga nada nuevo, pero siento la necesidad quizás de decirlo, que es romper con cierto mito de la dificultad de la traducción del idioma ruso. Me parece que esa confusión surge de mezclar lo que es la dificultad de aprender una lengua con la competencia traductora, que son dos cosas absolutamente diferentes. Yo lo pienso como una analogía, a veces digo, si estuviéramos en la punta de la Concagua, dos fotógrafos mirando hacia el mismo lado sacan la misma foto. Las fotografías van a ser las mismas. No importa si un traductor subió escalando o el otro subió en helicóptero. ¿Sí? Digamos, lo importante es que los dos están ahí. Por supuesto que aprender francés para nosotros, repito, siempre yo hablo desde aquí, aprender francés, italiano, portugués es más sencillo que aprender ruso, árabe, coreano. Pero una vez que uno ya tiene la lengua incorporada, el trabajo del traductor ya es otro. Ya, lo lingüístico me parece absolutamente de lado. ¿Sí? Podrá ser más fácil aprender francés que alemán, pero una vez que ya tiene uno eso incorporado, lo propiamente traductoril es similar y hasta puede ser al revés.
Bueno, esto era una primera cosa que quería decir, ¿sí? No confundir, que a veces se confunde, me parece, claro que lleva mucho tiempo poder leer a Tolstoy o a Dostoyevsky en ruso, lleva años y hay que tener mucha paciencia. Y uno, no sé, si estudia italiano con cierta pasión, en 2 o 3 años está leyendo textos en italiano. ¿Sí? Bueno, incluso me ha tocado en la universidad una vez, me acuerdo que no había traducciones de Gramsci que conformaran al profesor, al titular de la cátedra, dijo, no, lean esto en italiano. Y todos protestamos, y éramos chicos de 21 años en la carrera de sociología, nosotros no sabemos italiano, léanlo. Y sí, con un diccionario y un poquito, si es teoría política más o menos, un italiano ya está en su mundo, está en su tradición. Eso con el ruso, claro, no ocurre, hay que estudiar y mucho. Pero una vez que ya se llega, una vez que uno lee bien a Flaubert o lee bien a Dostoyevsky, traducir ya es otra cosa. Y acá me sirve la propia experiencia, porque yo también en forma secundaria o terciaria hago traducciones del francés. De hecho, ya hace poco ha salido una publicada, ¿no? Con mucha alegría la viví. Fue una especie de traición a mi lengua rusa. Y me doy cuenta que en el trabajo concreto, cuando estoy traduciendo, suponiendo que yo ya tengo los 2 idiomas incorporados, lo suficientemente aprendidos para poder traducir, el idioma ya no es en sí mismo el problema. Me parece que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la traducción. Y acá me parece, y tampoco creo que diga nada nuevo, que cuanto más próxima es la lengua, más difícil se hace traducir. Eso puede resultar paradójico, es decir, pero como traducir del japonés un cuento va a ser más fácil que traducirlo del portugués. Y a mí la experiencia me dice lo siguiente, si tomamos un concepto de traducción desde el mero punto de vista lingüístico, que es erróneo, porque no es cuestión de lengua, es cuestión de comunicación, la forma lingüística, cuando uno traduce, a mí me pasa cuando traduzco del francés, a veces es tan parecido, ¿sí? La forma influye tanto en cómo yo voy a llevar eso al español. Uno tiene que estar todo el tiempo cuidándose de los calcos, ¿sí? Los falsos amigos. Es como una especie de, yo juego con esta imagen de que es como una especie de aplicación que tengo en mi computadora y tengo que activarla cuando traduzco del francés, ¿sí? Como si fuese un antivirus, ¿sí? Un antifalsos amigos, ¿sí? Que no se me escape una palabra y que aparezca una y enseguida el mensaje de alerta, ¿sí? Cuidado, no te confundas, eso en francés es casi igual, pero no es lo mismo, hay que estar en eso. Cosa que cuando traduzco del ruso desactivo esa aplicación, porque hay un grupito de 20, 25 falsos amigos entre ruso y castellano. Hay algunas palabritas, 20 serán, y en ruso es casi la misma palabra, casi siempre es porque fue tomada del francés, pero en ruso ya, no sé, tomó otra connotación, en español otra, entonces, pero son fácilmente identificables, uno ya casi tiene la lista en la cabeza. Entonces, no es un problema. En general, cuando uno traduce del ruso, no tiene el problema de la forma lingüística que impone. Es tan distinta la forma de decir en ruso, voy hasta la esquina a comprar unas aspirinas y vuelvo, es tan diferente que es más fácil el proceso que sí tiene que hacer un traductor, que es desverbalizar el mensaje en la lengua original y verbalizarlo en la lengua de llegada, ¿sí? Es mucho más fácil en ese sentido porque al ser diferente, es más sencillo captar el mensaje y llevarlo. Cuando uno traduce del portugués, me parece que es más difícil quizás, hay más resistencia de parte de la lengua. Es tan parecido que uno tiene que tener cierto cuidado, no resbalar ahí. ¿Sí? Con el ruso no tiene esa distancia, imagino con el árabe, con el chino, no sé. Bueno, eso por un lado. Y por otro, un aspecto profesional que también me ocurre cuando traduzco del ruso y cuando traduzco del francés, una diferencia, es que cuando uno sabe en qué medio está traduciendo, uno sabe, cómo viene la cosa, y a mí me pasa que cuando traduzco del francés me pongo paranoico. Porque imagino detrás mío 20 traductores del francés mirando el monitor y haciendo ¿por qué esa palabra? Hay otro giro mejor. ¿Por qué ese giro francés? Sí, pero... Y entonces me pongo paranoico, ¿sí? Porque imagino... Es más... Uno se expone más cuando traduce. Yo no sé cómo hacen los traductores de inglés. Yo creo que me moriría. ¿Cómo? Porque es fácil, no hace falta tener un gran conocimiento de francés o de inglés para, en última instancia, decir, a ver, este párrafo no me cierra, a ver qué hizo, y comparé y decir, no, pero ahí está.
¿sí? O, bueno, por qué, no a veces del lugar del error, sino decir, bueno, pero ¿por qué tomó esta decisión? Puede ser al revés, decir, qué magníficamente resolvió este párrafo, que en francés es oscuro y en español, no sé, lo interpretó. Bueno, yo en ruso no tengo eso. Y lo hablamos la cofradía de traductores de ruso que somos en el mundo, que tenemos ese manto de impunidad, ¿sí? A veces cuando hay una cosa muy difícil, una cosa que esos párrafos que uno está diciendo, bueno, ¿cómo llevo esto? Y uno a veces tiene esta cosa, digo, no hacer una lectura espuria, ¿no?, de esto, pero decir, y bueno, ponelo de una manera, que ¿quién se va a dar cuenta? ¿Sí? Digo, no en el sentido de ser un chanta y digo, quizás uno a veces tiene que decidir y no queda del todo conforme con la decisión. Todos tenemos esa experiencia. Pero hay tiempos de entrega, hay plata que se paga y si uno se alarga no rinde y bueno, son las condiciones de donde vivimos. Y a veces uno, bueno, elige la decisión que le parece, bueno, dentro de todo me deja tranquilo y siempre está este consuelo entre los traductores de ruso, ¿no? Y bueno, ponelo así. ¿Quién va a tomarse el trabajo de...? Y si se lo toma uno, y bueno, que se lo tome, ¿sí? Ahí hay una cuestión que tiene que ver, me parece, con la praxis, ¿sí? Con el trabajo. Me reía recién cuando estabas diciendo eso, y discúlpame la interrupción, no, pero es pertinente. Yo la semana que viene tengo que entregar una versión de Madame Bovary. Estuve viendo en castellano, hay 62 versiones de Madame Bovary. Mi única satisfacción es que encontré un artículo escrito por un español donde señala todos los errores de las traducciones anteriores a la de él en español, o sea que esos errores ya no los estoy cometiendo yo. Ajá. Y por otro lado, mi otra satisfacción es haber descubierto un montón de errores en otras traducciones de castellano, de distintas procedencias, y decir, estos errores los descubrí yo, hice toda una lista y las tengo guardadas por si la tengo que usar alguna vez. Ajá, como un revólver que tenés ahí. Exactamente. Llegado el caso... Por eso te digo, se te puede dar la paranoia al revés, en el sentido de... Sí, es verdad, es pertinente. Pero digo, yo eso lo siento en el proceso de trabajo, ¿sí? Lo siento en el proceso de trabajo, que bueno, uno se expone más, hay un lugar de mayor exposición cuando traduce de lenguas accesibles. Yo imagino que un traductor de coreano... Si yo leo cosas de japonés, me entrego ciegamente al traductor. ¿Qué sé yo? Si, bueno, quizás ahí no era el quinto piso, era el séptimo. Bueno, ya está, es lo que es, ¿sí? Claro. Y me parece que también quizás el lector de literatura traducida de lenguas comunes también hay una operación diferente. Me parece que quizás hay un acto de mayor entrega de parte del lector, ¿no? Cuando uno está leyendo, no sé, traducciones de Hegel en alemán, del alemán, o del alemán, que todavía estamos en un punto intermedio entre lo exótico y lo conocido, pero bueno, si es algo de árabe, chino, uno se entrega absolutamente al traductor y bueno, me parece, quizás se pide menos también, no sé, es algo que yo a veces pienso mucho eso, ¿no? ¿Qué pasa en la cabeza de un lector cuando compra literatura traducida de diferentes lenguas? O quizás no pase nada, ¿sí? Lo más habitual es que ni mire que es traducido y bueno, esta cosa que la gente dice, estoy leyendo mucho últimamente a Balzac, y nunca leyó del francés, nunca leyó a Balzac. Está leyendo cómo nosotros los traductores estamos humildemente llevándolo a la lengua española. O sea, me parece que ese grado de conciencia todavía no existe, lamentablemente. No me molesta tanto el lector común y corriente, quizás a veces en la crítica uno pediría, ¿sí? A veces cuando se hace una crítica de una edición nueva, no se menciona al traductor, y ya de parte de un crítico literario eso es como, bueno, no sé, poco profesional me parece. Bueno, esto en cuanto a la parte que quería decir, que tiene que ver con la lengua, con la relación con diferentes lenguas. Y lo otro, que para mí es lo mucho más importante, y esto que vino bien el ejemplo de Balzac, no, de Flaubert, de Madame Bovary, de todas las traducciones que hay en español, que es, bueno, acá está una cuestión casi filosófica, llegaríamos, ¿no? A un platonismo o no, a la hora de pensar el ejercicio de la traducción. Pero es lo siguiente, cuando a un traductor de ruso le dan un texto a traducir, pasa en literatura y más pasa en ciencia social. El peor error, para mí, si no es error, es omisión que se comete, es traducir directamente el texto al que uno llega y pasarlo al español y entregarlo a la editorial. Ha sido tan manipulado las obras que llegan de Rusia, han pasado por tantas barreras lingüísticas que son aduaneras, ¿sí? Porque
no sé, quizás, bueno, a nosotros gran parte del pensamiento ruso nos llega a través de traducciones del inglés, del francés, sobre todo francés, alemán. Entonces, hay a veces dos idiomas. He visto traducciones que fueron del inglés, que a su vez habían sido hechas del alemán, que habían sido del ruso. ¿Sí? Como todos esos puentes van... Bueno, es algo que el traductor tiene que tener permanentemente en cuenta, porque la primera actitud, me parece que tiene que tener un traductor de ruso, es la sospecha ante el texto que tiene delante. Eso es lo primero que tenemos que hacer, llenarlo de preguntas. ¿Sí? Yo había hecho una cosita, no la podemos mostrar, pero bueno, voy a ejemplos que me tocaron a mí. Una editorial me encarga Literatura y Revolución, de Trotsky. Muy bien, vamos a ver Literatura y Revolución. Lo primero que hago es buscar, bueno, a ver qué ediciones yo tenía una en casa, bueno, a ver qué otras ediciones hay en castellano. Y ahí empieza el trabajo, hay que tener ganas de hacerlo también, que es detectivesco, ¿sí? Decir, bueno, a ver, ¿cuántas ediciones hay en castellano? ¿Cuántas son disponibles a mí? ¿A cuántas tengo acceso? Y empezar a ver. Entonces uno empieza a ver ya un panorama desolador y entusiasmante al mismo tiempo, que es, hay muchas ediciones muy diferentes, desde una primera parte, concretamente en este libro, una primera parte que sería como lo que la gente entiende que es literatura y revolución, una segunda parte que es una antología de textos, artículos de Trotsky. Pero en cada edición son diferentes. La parte de antología siempre es diferente, excepto cuando una editorial toma la traducción ya preexistente y la vuelve a publicar. Y incluso la diferencia está en la primera parte, que se supone que es el libro de Trotsky. En una edición falta un capítulo, en otra agregan, la estructura es diferente. Entonces, ahí el traductor, no sé qué pasa, si esto es necesario cuando se traduce del inglés, del francés. Me parece que no. Yo creo que, no sé, Foucault está bien conocido, no creo que haya grandes... Se podrá discutir decisiones de traducción, pero no creo que haya un problema con la circulación del texto, ¿sí? En ruso hay ese problema, se encuentra permanentemente. Y bueno, investigando, la hago corta, descubro que en realidad lo que se conoce como literatura y revolución en Occidente nunca existió como tal. O en realidad, el verdadero literatura y revolución que publica Trotsky tenía dos partes. La primera parte es la que parcial y casi totalmente alguna edición recoge. La segunda parte del libro nunca se publicó en Occidente. Nunca se publicó, excepto después yo vi, nobleza obliga, una edición alemana del año 94. Esto bueno, yo tiro los datos así fácil, pero hay mucha transpiración atrás de eso, buscar y rastrear. Entonces, no hay, por ejemplo, en francés, nunca han leído los franceses literatura y revolución como lo escribió Trotsky, nunca. Los italianos, bueno, todo el continente americano, ¿sí? En lengua inglesa, lengua española. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo de investigación, empezar a ver qué ediciones hay en ruso, cosa que no soluciona el problema, porque también las ediciones soviéticas tenían problemas con la mención de varios autores. Entonces uno empieza a ver que las ediciones que se empiezan a publicar en Rusia a partir de la caída de la Unión Soviética difieren de las que se publicaron durante la Unión Soviética. Se cortan párrafos, habitualmente se suprimen nombres burgueses, ¿sí? Eso me lo encontré con Vygotsky en Pensamiento y Habla, que una mención a, no me acuerdo ahora, creo que Blondel, un escritor, bueno, no recuerdo ahora exacto el nombre, Freud, ¿sí? No aparecen en la edición soviética, ¿sí? No aparecen. Censura, ¿sí? Censura, lisa y llana censura. En el caso de Vygotsky es quizás el trabajo más interesante que me fui encontrando, porque la censura, el libro se publicó en el 34, ya en tiempos soviéticos, pero todavía la censura no era tan fuerte. Se publica completo la primera versión, es una edición póstuma, se publicó después cuando ya había muerto Vygotsky. Se vuelve a publicar en el 62, en el 56 en Rusia, ahí aparecen esos cortes, ¿sí? Y esa edición con cortes de la Unión Soviética es la que toman los traductores en Estados Unidos en el año 62. Ahí hacen la primera traducción al inglés y ahí es cuando se conoce, bueno, Vygotsky es bastante conocido en el mundo de las ciencias sociales, lingüística, ¿sí? Esa traducción es 2/3 del original, porque la censura estadounidense, yo primero iba viendo que había cortes y no los leía como censura. Yo decía, bueno, qué descuido, cómo
¿Cómo puede ser? ¿Por qué no metieron este capítulo? ¿Por qué omitieron todo este párrafo? ¿Cuál será la idea? ¿Cuál fue el criterio que guió a esos traductores? Pero uno después lo hace. Yo tenía acá una cosa para mostrar. Por ejemplo, de 9 menciones que aparecen en el original a Lenin, en el texto americano queda una. O sea que no creo que haya sido tan descuidado el tema. Seguramente estamos en el año 62, macartismo a pleno en Estados Unidos. Entonces, ese texto que surge fue pasando por una censura soviética, llega a Estados Unidos, se hace toda una censura, llamémosla liberal, cruel, le saca 1/3 al texto. Luego hay más ediciones, bueno, no voy a hacer toda la historia, pero hay otra edición soviética del año 82, de la que traduce al español fue traducida por Editorial Visor, que también tiene cortes, porque fue en el 82, y es interesante porque al principio esa edición dice, esta edición reproduce la primera sin cortes, bla, 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 y uno después mira y empieza a ver que están los mismos cortes de la del año 56, perdón. Bueno, así llegó al español. Fue la primera vez que se tradujo del ruso. Todo lo que se tradujo del inglés es 2/3. Así se conoce ese libro en Occidente, porque esa edición del año 62 inglesa de Estados Unidos sirvió de base a traducciones al alemán, al italiano, al francés, ¿sí? al sueco, al noruego, al griego. O sea, se extendió el nombre de Vygotsky en Occidente. Digamos, esa traducción tuvo la virtud de dar a conocer el nombre, dar a conocer su obra, pero, digamos, la tergiversación de los conceptos es tan fuerte. Primero, el original no se reproduce como corresponde, y después una cuestión que no voy a tocar en profundidad, pero que instaló el famoso libro, digamos, el libro más conocido de Vygotsky, se llama Pensamiento y lenguaje. Es un error de traducción. Es un error de traducción. No, nunca está hablando de lenguaje, Vygotsky, en ese libro, está hablando de habla. No es lo mismo. En ruso está claramente diferenciado, en español también, ¿sí? No es lo mismo lenguaje que habla. El acto de habla, la pragmática, la realización comunicativa. Bueno, eso yo lo tuve que consultar fuerte con el editor, porque el trabajo de traductor no se agota en la cabeza de uno, y le dije, mira, hay un problema. Yo descubrí que, acá hay una palabra rusa que es una palabra, un concepto, en ruso es riech, que no es lenguaje. Riech no es lenguaje. Hay otra palabra para lenguaje en ruso, que es yazik, y los usos que tiene, no va. Bueno, ahí el editor se la jugó, me dijo Alejandro, me dice, yo creo en vos, me dice, si vos estás seguro de que es pensamiento y habla, salimos con pensamiento y habla, que bueno, ahora salió hace unos años, ¿sí? Se está circulando el libro, bueno, está teniendo buenas repercusiones en algunos ámbitos, en Brasil, me escribió gente de Brasil, por fin, una persona que sabe ruso, y bueno. De todas maneras, sí. Si los que te escribieron son trotskistas, van a encontrar la manera de buscar disenso. Pues sí, bueno, sí, es parte de eso, del folclore. Este es un ejemplo el que estoy tomando. O sea, en general, cada vez que me encargan o que yo propongo traducir textos, sobre todo, ya repito, de ciencia social, permanentemente uno encuentra este problema. Es decir, ¿qué leyeron los franceses? ¿Cómo leyeron los franceses no sé, por ejemplo, a Vygotsky? Lo leyeron de una traducción hecha en Estados Unidos en el 62. Y así circuló y así se conoció y durante años se habla de pensamiento y lenguaje. El tema es que en aquellos años, para mí el descuido viene porque, bueno, la tendencia académica, en ese momento la más fuerte era el estructuralismo, entonces leyeron como lenguaje y es una gran pérdida realmente. Es muy sesudo el análisis, hay que meterse en los detalles. Sí, porque, perdón, ¿no? Perdón, sin micrófono no podés hablar. Si no vas a ser fulminada por el rayo. Hay un rayo. ¿Sí? No, que... Un momento. Señorita secretaria. No, que en Francia estaba toda la cuestión de Saussure y todos esos, entonces uno cuando viene una traducción de Francia es como uno, bueno, tiene como una garantía, pero parece que no. Nos han estafado, esa garantía hay que llamar al servicio de postventa porque nos han estafado. Bueno, es una broma, ¿no? Pero no, de hecho, por ejemplo, los formalistas, aparte, bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver con
la circulación del conocimiento a nivel mundial y en las relaciones de poder en las que vivimos, ¿no? ¿Cuándo nosotros descubrimos a los rusos? ¿Cuándo lo descubren en la Sorbona? ¿Sí? O sea, no llegamos nosotros, no hay una comunicación directa. Y es imposible, bueno, ¿por qué digo que no hay una comunicación directa? En los años 60, Todorov, Yulia Kristeva descubren a los formalistas rusos, Bakhtin, ¿sí? Bueno, gran moda intelectual en Francia, bueno, y nosotros con una actitud colonial, de mentalidad colonial, bueno, vamos atrás de esa moda, ¿sí? Si está de moda en París, ¿cómo nosotros no vamos a seguir esa moda? En vez de quizás preguntarnos, bueno, no sé si es posible hacerse la pregunta tampoco, ¿no? Sí, bueno, necesitamos en este momento este tipo de lecturas, ¿por qué? Que sea una moda en Francia, ¿por qué tiene que ser una moda acá? No existe ese momento de mediación. Pero uno descubre, y después esto lo decía incluso Yulia Kristeva, dice, cuando yo traduje a Bakhtin, se lo presenté al público francés. Lo escribió, lo tradujo al francés para los franceses de esa época, ¿sí? ¿Es el mismo Bakhtin al que podríamos acceder nosotros hoy, desde el Río de la Plata en el siglo XXI? Son preguntas. Uno encuentra esto, por ejemplo, esa palabra riech, esa palabra concepto, es muy interesante esto, a lo que da lugar, ¿no? Esta no comunicación directa. Esa palabra es la que utiliza Bakhtin cuando habla del discurso interno, del discurso indirecto, ¿sí? Bueno, en teoría literaria esa palabra fue traducida como discurso. En ciencia social, pedagogía, esa misma palabra y concepto, casi se ha escrito al mismo tiempo, porque la poética de Dostoyevsky sale en el 29 y en el 34 publica Vygotsky, 5 años después, es lo que estaba discutiendo en aquellos años. En ciencia social y pedagogía esa palabra es traducida como lenguaje. O sea, fíjense la diferencia que es conceptual, son dos mundos completamente, lenguaje y discurso. Son en español llegan como dos vías absolutamente. Lenguaje y discurso, ¿es lo mismo? No. Lenguaje y discurso. El lenguaje es la estructura, llamémosla, una estructura hueca, ¿sí? El conjunto de símbolos, el sistema de signos, ¿sí? Los animales tienen lenguaje. El lenguaje no necesariamente es verbal, el lenguaje puede ser gestos, ¿sí? Y el discurso, la palabra riech acepta bien la traducción, habla o discurso, que es algo situado, es algo dicho en este momento, con una función pragmática, hay un aquí, una ahora, volviendo al título de la traducción, de la charla, ¿sí? Hay alguien que habla, hay una intencionalidad en el orador, bueno, todo lo que después sea la teoría de los discursos, todo lo que se desarrolló en el siglo XX. Eso a nosotros nos llega desfasado. Bakhtin y Vygotsky están hablando de la misma palabra, del mismo concepto en ámbitos diferentes, pero están utilizando un mismo concepto. Eso no llega al español unido, llega separado. Y si uno no investiga esto, ni siquiera sospechábamos, la garantía no decía esto, ni siquiera sospechábamos que están usando la misma palabra en el original ruso. Ni siquiera lo sospechábamos. Claro, lo que pasa es que esta persona, Kristeva, parece rusa. Sí. Y entonces uno confía en que ella va a dar una traducción fiel, ¿no? Ahora, fiel al francés. Mira, para estas cuestiones de traducción me parece muy útil un proverbio australiano. Todo el mundo está loco menos vos y yo, y vos a veces mirás raro. Y aparte hay una cosa que introduce él que me parece muy, muy interesante y que tiene que ver con el momento en que cada cultura o cada país traduce una determinada cosa. Exacto. Por ejemplo, hablando de lo que estabas comentando vos de Francia. En Francia, por ejemplo, durante mucho tiempo necesitaron traducir tan poco que hay autores que